Ahí está. ¿Ya les apareció un letrerito? Ya, profe. Perfecto. Entonces, la clase pasada estábamos platicando de balance de materia, balance de energía, de la tarea 5 que tenían que hacer. ¿Cómo van con la tarea? Yo tengo duda, profe. Yo también. ¿En cuál? ¿En En qué la problema? 27 de densidad, A ver, ahorita lo vemos. por favor. Dejen que entren más de sus compañeros. Ahorita lo vemos. También el 26 si se puede, profe. Ahorita lo checamos. Pues sí, de hecho creo que todos tenemos la misma duda en densidad. 26 y 27. Yep. Sí, profe. Esos dos. Ahí voy. Dejen que lleguen más. Yo creo que ya empezamos, ¿no? Ya los esperamos mucho. Comparto pantalla, ¿sale? ¿Ahí ven? Sí, profe. Ahí está. Seguimos aceptando, gente. Diego. Sale. Entonces, el problema 26 dice... Osvaldo. Dice, en un recipiente de 12 litros tenemos oxígeno molecular a una presión de 912 milímetros de mercurio y a 29 grados Celsius. Calcula el volumen que ocuparía en condiciones normales, la masa de oxígeno que hay en la muestra y su densidad, la cantidad de sustancia y el número de moléculas que contiene. Eso ya lo habíamos platicado, pero bueno, vamos a hacerlo. Abro un espacio y déjenme pongo un pizarrón de mano. Permítanme. Déjenme ver en qué red estoy. Easy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. ¿Y esto qué es? Borra todo. Listo. Vamos a ver qué datos nos dan.
Los voy a copiar primero, ¿sale? Nos dicen que es un recipiente, nos dan un volumen de 12 litros. Espérenme, alguien más quiere entrar. Hoy se les hizo tarde. Volumen de 12 litros. Nos dicen que es oxígeno molecular. Nos dan una presión de 912 milímetros de mercurio. Una temperatura de 29 Celsius. Y nos piden calcular el volumen en condiciones normales. Temperatura de 20. Condiciones normales, acuérdense que es 25 Celsius y presión de una atmósfera. Espérenme, que aquí quedó muy feo. Ahorita se los pongo, ¿eh? Luego también nos piden la masa del oxígeno. ¿Qué más nos piden? Su densidad, la densidad del oxígeno y el número de moles o cantidad de sustancia y número de moléculas. Sale. ¿Dónde está? Acá está. Ahí están los datos, ¿sale? Vamos a repasar. Ahí se ve. Nos dicen es oxígeno molecular. Nos dan un volumen que dice que son 12 litros. Nos dan una presión de 912 milímetros de mercurio, perdón. Una temperatura 1 de 29 grados Celsius. Y nos piden que calculemos el volumen en condiciones normales. Condiciones normales es temperatura 2 de 25 y presión de una atmósfera. También nos piden la masa del oxígeno, la densidad, el número de moles y el número de moléculas. ¿Sale? ¿No escuché de nuevo? Digo que no le entendí lo último que dijo. En el último minuto de lo que dijo no le pude entender. A ver, ¿se escucha bien ahí? Sí, ya se escucha mejor, que se escuchaba muy cortado. Ok. Si se escucha cortado, me avisan para cambiarme de red. ¿Sale? Estos son los datos que nos dan en el problema. Nos dicen que es oxígeno molecular, que el volumen 1 vale 12 litros, que la presión 1 es igual a 912 milímetros de mercurio, que la temperatura 1 son 29 Celsius y nos piden el volumen cuando está a condiciones normales. Condiciones normales significa que la temperatura 2 son 25 grados Celsius y que la presión 2 es una atmósfera. ¿De acuerdo? También nos piden la masa del oxígeno, la densidad del oxígeno, la cantidad de sustancia o número de moles del oxígeno molecular y el número de moléculas. Todo eso nos piden. Entonces, empecemos porque acuérdense que las temperaturas tienen que estar en Kelvin. Entonces, pasen las temperaturas a Kelvin. De una vez. Vamos a ponerlas ahí, ¿no? 29 Celsius en Kelvin, ¿cuánto es? 302.15. 302.15. Ahí está, ¿no? La temperatura 2. Voy a borrar eso. 298.15. 298.15. Sí. Kelvin. Presión 1, una atmósfera.
Ya está, ¿no? Fíjate que también las presiones 1 y presión 2, aquí me equivoqué, nos la dan en una atmósfera, ¿no? Presión 2 es una atmósfera. Y la tenemos en milímetros de mercurio. O cambiamos la de milímetros de mercurio a atmósferas o la de atmósferas a milímetros de mercurio. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos milímetros de mercurio tiene una atmósfera? Voy a tomar la presión 1. 760. Ok, 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Entonces, saquen su calculadora. Vamos a checarlo. Son 912 sobre 760. Eso les da 1.2. Los volúmenes nos van a salir en litros. Pero de una vez vamos a convertirlos a metros cúbicos. Bueno, buscamos una R cuando encontremos en litro atmósferas mol Kelvin, ¿no? Y ya. Es la ventaja que tenemos de una tablita de R's. El volumen 2 entonces nos va a salir en litros. Entonces, primer paso. Lo que tengo que hacer es... Aquí voy a ponerlo así. Primero, ver el modelo matemático, o sea, la ecuación que voy a ocupar. Vamos a suponer que el oxígeno se comporta como gas ideal. Entonces, ocupo la ley combinada de gases ideales. ¿Qué decía esa ley? ¿Se acuerdan o no? Sí, ¿no? La de... La de gases ideales. Ajá. ¿No era que el volumen 1 por la presión 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 por la presión 2 entre la temperatura 2? Exactamente. Esa es la ley combinada de gases ideales. Eso es todo. La de gases ideales solita era PV igual a NRT, pero la ley combinada era la que acabas de decir. Presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. ¿De acuerdo? Ahí me piden el volumen 2. Tengo presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión Pues 2 lo y despejamos. temperatura 2. Nada más la despejamos. Que Entonces a me queda volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1 por presión 2. perfecto. Sustituimos valores, ¿no? ¿Cuánto vale la presión 1? Ahí está arriba. 1.2 atmósferas. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale el volumen 1? Ahí está arriba. 12 litros. Ay. 12 litros. Temperatura 2. 298.15 Kelvin. Temperatura 1. 302.15 Kelvin. Y la presión 2. Una atmósfera. Ahí está, ¿no? Siguiente paso, ver que se cancela. Se cancelan las atmósferas, los Kelvin. Y me va a dar el volumen en litros.
Bueno, pues calcúlenlo. ¿Cuánto les da? Lo voy a poner acá abajo. Me da 14.2093 litros. A ver, déjame calcularlo. Sí, me dio lo mismo, profe. ¿Eso lo va a pedir en litros o lo va a pedir en metros cúbicos? Ahorita lo vamos a dejar en litros. Va. 14.294. A 4 decimales redondeamos. Litros. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ya está lo primero que nos piden, ¿no? ¿Cuánto vale el volumen? Luego nos piden la masa, la densidad, el número de moles. Ok, bueno, pues como es un gas ideal, yo sé que PV igual a N Profe, RT. perdón, Sí. tengo una duda. ¿Qué no en condiciones normales es 273.15 Kelvin? Eso Es- se los dejé de tarea. Ajá, Que ustedes vieran condiciones estándar, condiciones normales. sí, bueno, yo tenía entendido eso, que era una atmósfera y 273.15 kelvins. Bueno, vamos a buscarlo para que lo vean. Es que hay varias formas de definirlo, ¿no? Algunos dicen 0 grados Celsius y una atmósfera, otros dicen 25 grados y una atmósfera. Y y no se ponen de acuerdo, por eso lo dejé de tarea. Pero mira, fíjate. Dice temperatura y presión estándar, ¿sale? Temperatura de 0 Celsius y presión de un bar, ¿sale? Luego, tenga en cuenta que los medidores de flujo calibrados con volúmenes de gases estándar por unidad de tiempo a menudo indican 25 Celsius, no 0 grados. ¿Sale? En condiciones estándar. Luego, condiciones estándar para gases, 0 Celsius y un bar o una atmósfera. ¿Sale? En termodinámica, el NIST, que es una asociación o un grupo, establece que temperaturas y presiones normales son 20 grados y una atmósfera. En la norma ISO 13443 para un gas natural establece que las condiciones normalizadas son 15 grados y una atmósfera. ¿Sale? Por eso lo dejé de tarea, ¿no? Para que ustedes vieran, bueno, ¿a quién le hago caso, no? A la UPAC, al NIST o a las normas ISO. ¿Sí me explico? Unos me dicen 25, otros me dicen 20 grados, otros me dicen 0 grados. Y ya vimos que las ISO dicen 15 grados. Entonces, eso hay que ser cuidadoso. ¿Cuál tomo? Ahí está el resumen, mira. El resumen de lo que dice cada grupo de cuáles son las condiciones normales y condiciones estándar, ¿no? Fíjate bien, la lengua española, otros que se meten ahí, dicen 0 con una atmósfera. La UPAC, 0 con un bar. Esto es un bar. La CISO, 15 grados con una atmósfera. Los NIST, 20 grados con una atmósfera. La EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, 25 grados, una atmósfera. La de la CAGI dice 20 grados con un bar. Y para el petróleo, 15 grados con un bar o 0.98 atmósferas. Entonces, ¿cuál tomo?
¿Qué dice termodinámica, profe? La que dice termodinámica, la de 20 con una atmósfera, yo te dije 25. ¿Por qué 25? Porque, bueno, cálculos de oxígeno, nuestro aire tiene una gran cantidad de oxígeno, entonces 25 grados una atmósfera, ¿no? Hay que ser cuidadoso y eso es algo que quería yo discutirlo con ustedes, ¿no? Por eso era que vinieran a hacer esto, que vieran a ver, bueno, ¿cuál tomo, no? Depende de qué cálculo y con quién lo voy a entregar, ¿no? Si tú eres ingeniero ambiental y estás haciendo cálculos ambientales, vas a tomar 25 con una atmósfera porque estos son los que lo rigen, ¿sale? Si estamos hablando de cálculos de termodinámica, en algunos libros, en algunos, te dicen 20 grados con una atmósfera. Otros libros que son cálculos de termodinámica, pero para ingenieros químicos, por ejemplo, te van a decir 0 grados con un bar. Entonces, aquí hay que ponernos de acuerdo en qué contexto. Ahorita voy a ver otras cosas que también en algunos casos en termodinámica se contraponen y no se ponen de acuerdo, ¿no? Aquí la cuestión que creo yo es que tú como ingeniero pues te tienes que saber todo esto, ¿no? Esta tablita. ¿Con quién con qué datos voy a tomar dependiendo de a quién le voy a entregar las cosas? O en caso de, por ejemplo, en las normas ISO, cuando tú agarras a tu empresa y vas a hacer cálculos y lo vas a hacer que pase una norma ISO y estás hablando de gases en general, gases combustibles, pues es 15 grados con una atmósfera, ¿no? Entonces, depende. No es que esté mal, no es que esté bien, es que pues cada quien pone lo que es para ellos pues estándar, ¿sale? Por eso es bien importante en que vean condiciones normales y condiciones estándar. Las estándar generalmente son las condiciones que se mantienen en cualquier lugar del planeta. Y las normales, las que están en tu laboratorio. Entonces, si tú tienes el laboratorio, por ejemplo, ¿no? en un cerro, en la parte de arriba, son sus condiciones. Y si estoy en el mar, pues son otras condiciones. Entonces, ¿qué es lo normal? Nada más acuérdate eso. Lo normal es donde esté tu laboratorio. Lo estándar debe ser igual en todo el planeta. ¿De acuerdo? Pero dentro de lo que es estándar, ve que todavía no se ponen de acuerdo. Entonces, cada quien pone, pues, cosas diferentes. Entonces la que nosotros vamos a tomar es la de medio ambiente, ¿no? 25 grados y una atmósfera. Para este ejercicio de oxígeno, sí. Si estuviéramos hablando ahora de un gas natural, pues entonces tendríamos que ver 15 grados y una atmósfera. Exactamente. Y si estuviéramos hablando, por ejemplo, de nitrógeno, entonces también está en el aire y tomamos la de 25 con una atmósfera. Y si estuviéramos hablando de xenón, por ejemplo, un gas raro, 20 entonces grados. 0, okay. Que es de química y gases, sería 0 con un bar. Si es que ya ve que hasta abajo hay otro que también dice gases en plural. Gases en plural, también 20 con un bar. Entonces, para no hacernos bolas y que ustedes no tengan confusión, por eso quería que vieran esto. Mejor me preguntan, ¿no? en el examen, para este problema, ¿cuáles son las condiciones normales? O ¿cuáles son las condiciones estándar? Porque acuérdense, condiciones normales son las que estén en el laboratorio. Si yo te digo, por ejemplo, en un problema, ¿no? Te pongo por ahí, calcula el número de moléculas en condiciones normales en el laboratorio que se encuentra a nivel de mar. A nivel de mar ya sabes que la presión atmosférica es una atmósfera.
y te digo, la temperatura del laboratorio son 26.5 grados, entonces esas son las condiciones normales. ¿De acuerdo? ¿Sí queda bien claro? Creo que sí. Ok, perfecto, porque ahorita vamos a hablar de otra cosa que también caen en contradicciones. Pero bueno, ahorita vamos a tomar que las condiciones normales sean 25 con una atmósfera. ¿Sale? Ahí está. Entonces, por eso lo hicimos así. Vamos a ponerle ahí explícitamente. Para este problema. ¿Sale? Listo. Ahora sí, ya con nuestro cálculo está bien hasta el volumen. Hasta aquí vamos bien. Ahora queremos el número de moles. Como es un gas ideal, pues cumple esta ley, ¿no? La ley de gases ideales. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Queremos tenemos este lo sacamos de tablas y tenemos este. Pues despejamos el número de moles. Ahora tú me dirás, ¿no? ¿En qué estado? ¿En el estado 1 o en el estado 2, ¿no? Ah, bueno, pues es en el estado 2. En el estado 2 tengo temperatura 2, tengo presión 2 y volumen 2. Y lo que busco es el número de moles. Despejen de ahí, entonces te queda el número de moles va a ser igual a la presión 2 por volumen 2 entre la R entre temperatura 2. Vamos a ponerle valores, ¿no? ¿Cuánto vale la presión 2? Una atmósfera. ¿Cuánto vale el volumen 2? Lo acabamos de calcular. 14.2094 litros. Y eso entre la temperatura 2, que vale 298.15 Kelvin. Y ahora la R, ¿no? ¿Qué R voy a ocupar? Ábranse su archivito de las R's. Eso lo teníamos por ahí en la clase. No me acuerdo qué clase. Por ahí de las 5, creo, ¿no? O antes. No, después. 7. No. No lo tengo afuera. No. Prof, ¿es la de que dice apéndice? ¿Ese? De R's. No, ese es el apéndice del Sengel, no. Uno que dice constante de R's. Ah, ese yo me la sé, me lo aprendí de memoria. Es .082 atmósferas por. Ah, sí me lo sé, sí me lo sé. Era atmósfera por litro entre mol por Kelvin. Kelvin. Es mira, constante universal de los gases. Ah, ya a ver cómo si es .082. Uh-huh. Déjame copiarlo. Dejarlo afuera porque ese lo ocupamos mucho. Acá. ¿Qué pasó? Prof, Sí, ¿me espera escucho. casualidad no puede pasar ese archivo por WhatsApp? Sí, claro. Ahorita te lo paso. Déjame lo abro, ¿no? Aquí está, ¿no? Queremos en litros, litro atmósferas, mol Kelvin. Y como dice su compañero, 0.082057, aquí están las unidades, litros, atmósferas, mol Kelvin. ¿Sale? Vamos a pasar ese archivo de una vez. Ahí les va. Denle chance porque acuérdense que es lento. Teams. Ahí va, ahí va.
Ahí está ya, en el chat. Listo, ¿no? Entonces decíamos que era 0.082-057. Vamos a regresar. Punto 082 257 litro atmósferas sobre mol Kelvin. Ahora sí, vamos a cancelar cosas, ¿no? Las atmósferas se van con estas atmósferas, los litros se van con estos litros, el Kelvin se va con este Kelvin y el número de moles nos queda en mol. Hagan ese cálculo. ¿Cuánto les da? 14.9094 lo dividimos entre 298.15 por 0.082057. Eso les tuvo que haber dado que el número de moles va a ser igual a 0.5808 redondeando hasta 4 decimales unidades mol. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sale. Ya tengo el número de moles. Esa es otra cosa que me pedían. Luego me dicen también que calcule la densidad y calcule el número de moléculas y la masa. Todavía me faltan 3. Bueno, para calcular el número de moléculas, ustedes en la clase pasada vimos un video y recordábamos que un mol tenía 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces eso es por una simple regla de 3. ¿Sale? Vamos a hacerlo. Si yo conozco que un mol tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas y yo tengo 0.5808 de mol, ¿cuántas moléculas tengo? ¿Sale? Entonces, por regla de 3, directa, este por este entre este. ¿De acuerdo? Me queda entonces 0.5808 por 6.023 por 10 elevado a la 23. Eso me da 3.498182 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ahí está, ¿no? Ya saqué el número de moléculas. Ahora me dicen, calcúlate la masa. ¿Cómo calculo la masa? La masa la calculo con una formulita que también ya vimos, que dice que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar, o que también le llamamos peso molecular. ¿Sale? El nombre correcto es masa molar, pero le llamamos peso molecular. ¿Qué conozco? Conozco el número de moles y este no lo conozco, pero lo puedo calcular. Y con eso saco el de arriba, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a despejar primero de aquí la masa. La masa va a ser igual al número de moles por el peso molecular. Ahora vamos a calcular el peso molecular del oxígeno. Es el peso que tenemos de lo que sea. Bueno, yo le digo reactivo por costumbre, pero creo que es oxígeno lo que nos dijo. Entre el número de moles que tenemos.
Pero aquí yo quiero un mol. Entonces, ¿cómo calculábamos pesos moleculares? Me iba a una tabla periódica y buscaba el peso atómico entre el peso atómico que tengo y lo multiplicaba por el número de átomos que tengo aquí. De oxígeno tengo 2. Entonces, el peso atómico del oxígeno es 15.99994 o 16 para cálculos exactos, pero tengo 2, entonces es 2 por 16, 32. Unidades, gramos entre mol. ¿Sí recuerdan eso? O les pongo la tabla para que lo vean. ¿De dónde salió? No, prof. ¿No qué? ¿No pongo la tabla o sí la pongo? No, eso ya sabemos. Ah, bueno, ya lo saben, ¿sale? Entonces, es 2 átomos por 16, me da 32 gramos por mol. Entonces ya tengo el peso molecular, entonces ya puedo calcular la masa. La masa va a ser igual. Número de moles, 0.5808 mol. Y peso molecular, 32 gramos entre mol. Se van los moles y esa masa me va a quedar en gramos. ¿Cuánto les da eso? 0.5808 por 32. Eso les da 18.5856 gramos. Ya tengo la masa. ¿Qué me falta? La densidad. ¿Sí o no? ¿Van bien? Sí, prof. Sí, profe. Ok, sale. Densidad. ¿Cómo se define la densidad? La densidad se define como la masa entre el volumen. Tengo la masa, tengo el volumen, pues ya saco la densidad. La masa son 18.5856 gramos. ¿Y cuánto vale el volumen? ¿Pero qué volumen? El 2, porque todo lo estoy haciendo con el volumen 2. El volumen 2 es 14.2094 litros. 14.2094 litros. ¿Eso cuánto les da? Eso entre 14.2094. Les da 1.38 Sí. redondeado gramos por litro. Comúnmente no lo pide, pero comúnmente se expresa esto en gramos por metro cúbico, ¿no? Hasta ahí está bien si no te dicen en qué unidades. Pero gramos por metro cúbico es lo más común. Vamos a convertirlo, ¿no? 1000 litros es un metro cúbico. Entonces, la densidad, eso va a ser por 1308 gramos sobre metro cúbico. Y ya acabamos todo, ¿no? Ya no hay otra cosa. Voy a mover, ¿eh? Déjame ver si no nos faltó nada. No, ya tenemos la masa, la densidad, el número de moles y el número de moléculas. Ya estuvo. Profe, tengo una duda en los Sí, litros que usó. ¿Por qué ocupó la de 14? porque Es era que, bueno, el ajá. volumen 2. Ah, ¿es el Todo, volumen 2? sí, Ah, ok. todo lo estamos calculando para el volumen 2. Ah, ok. Sí, está bien. Es que, bueno, ahí pedía la de la muestra. Pensé que era la de los 12 litros. Pero está bien. A ver, Sí. vamos a checar, no, espérate, vamos a checar, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde dice?
La masa de oxígeno que hay en la muestra y su densidad. Pero, ok, sí, tienes razón, ¿no? Pero ve lo que dice, calcula 2 puntos, el volumen que ocuparía esa muestra, pero en condiciones normales, ¿no? Ajá. Y la masa de oxígeno que hay en la muestra y su densidad. Estamos suponiendo que todo es en condiciones normales. Y también la cantidad de sustancia y el número de moléculas que contiene en condiciones normales. ¿Sale? Ok, bueno, entonces, bueno, para mí estaría mal planteada la pregunta, ¿no? Porque lo tendría que pedir desde un principio en vez de los incisos, porque bueno, eso yo entendí. Ok, ok, sí, a lo mejor aquí valdría la pena ponerle, calcula en Ajá, condiciones normales y ya, vamos a sí, cambiarle, sí. ¿no? En condiciones normales y ya todos los incisos, así, ¿no? Calcula en condiciones normales todo esto. Si no te especifica, pues puede, por eso hay que ser, cuando redactas un problema, hay que ser muy específico y decir bien en dónde se piden las cosas, ¿no? Así, calcula en condiciones normales esto. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien, gracias. Órale, vamos a pasar todo eso a el apunte. Ahí estoy, pero no me va a dejar. Déjame pasarlo. Hijo, no. Bueno, pues hasta ahí lo vamos a poner. Aunque se vea ahí un pedacito. Ahí está. Vámonos de nuevo a este. Y ahora vamos desde aquí. Voy a tener que pasar 2 pedacitos porque quedó medio feo. Sí, ni modo. Primero este. Lo ponemos ahí. Y luego el otro pedacito. Así. Luego este. Ahí. Luego este. Aquí. Hijo, ya le puse una raya ahí. Bueno. ¿Hasta dónde me quedé? Hasta la masa. Bueno, pues ya está. Ya nada más me falta este. Listo. Resuelto ese, ¿no? Vámonos con el otro.
El otro dice, calcula la densidad del óxido de azufre 4 a 20 grados y 700 milímetros de mercurio. Me dan temperatura. Bueno, vamos a poner los datos, ¿no? En el pizarrón de mano. Déjalos copio. Y lo resolvemos. Dice, calcula la densidad. Sabemos que es óxido de azufre. Me dan una temperatura que son 20 grados. De una vez, los 20 grados, ¿cuánto es en Kelvin? $293.15. Perfecto. Y una presión de 720 milímetros de mercurio. Ok. Ahí están los datos. Óxido de azufre 4, me piden la densidad, la temperatura 293.15 y la presión. ¿De acuerdo? Lo que hay que ver es si el óxido de azufre 4 se comporta como gas ideal. Vamos a suponer que sí se comportara como gas ideal. Pues vamos a ver cuál es la ley de gases ideales. La ley de gases ideales sería, bueno, vamos a escribirle suponiendo, esto es importante, ¿eh? Suponiendo que se comporta como gas ideal, entonces la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura. ¿Qué tengo? Le voy a poner una palomita a lo que conozco. Conozco la presión. Conozco la temperatura. No, también puedo conocer la R de la tablita, pero no conozco ni el volumen ni el número de moles. ¿De acuerdo? Entonces tengo dos cosas no conocidas. Tengo que hacer otra cosa más, porque si no ahí no puedo. Pero también, ¿qué más conozco, no? Yo conozco, ya habíamos, esto lo habíamos explicado en una clase pasada, pero vamos a volverlo a explicar, que el número de moles era la masa sobre el peso molecular. Y también que la densidad era la masa sobre el volumen. ¿Sí o no? Lo acabamos de hacer ahorita en el problema anterior, ¿no? Entonces voy a sustituir esta ecuación aquí primero. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que la presión por el volumen va a ser igual a la masa sobre peso molecular por la R por la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ahora voy a hacer álgebra. Voy a agarrar, dejo la presión, el peso molecular está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. ¿De acuerdo? Y el volumen está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Y la R y T no le hice nada. ¿De acuerdo? Pero esa M entre B se llama densidad. Aquí está. Entonces, puedo quitar estos dos y poner la densidad. Pues vamos a hacerlo. Me queda presión por el peso molecular
va a ser igual a la densidad por R por T. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver qué conozco. Le voy a poner palomitas. Conozco la presión, conozco la temperatura. La R la saco de tablas. El peso molecular lo puedo calcular para el óxido de azufre 4. Y entonces lo único que no conozco es la densidad, pues ya la despejo. Vamos a despejarla y ahorita calculamos todo lo demás. La densidad va a ser igual a la presión por el peso molecular entre R por T. Pero ahora necesito calcular el peso molecular y también ir a buscar la R que necesito. Bueno, primero necesito saber cuál es la fórmula del óxido de azufre 4. Si no me la sé, me voy a internet. ¿Es SO2, no, profe? A ver, pues piénsenle. Óxido de azufre, dijo. Óxido de azufre 4. Aquí está. SO2. ¿De acuerdo? Su masa es de 64, según yo. Ok. Si aquí lo dice abajo, masa molar 64.066 gramos por mol. Ya no necesitamos calcularlo, ya lo saben calcular, pero pues ahí lo vimos, ¿no? De una vez vamos a ponerlo, ¿no? 64.066. Vamos a ponerlo de internet, porque así lo sacamos. El peso molecular del SO2 son 64.066 gramos por mol. Hay que ser cuidadoso porque a lo mejor en internet no lo hicieron bien, pero normalmente no hay errores, pero puede suceder. Su atómico del azufre, luego el del oxígeno y lo multiplicas por 2 y lo sumas, ¿no? Y te tiene que dar esto. Pero ya lo tienes, entonces ya tienes este y este. Te falta la R, vamos a sustituir y ahorita vemos en qué unidades necesitamos esta R. Entonces ponemos la densidad, va a ser igual. ¿Cuánto vale la presión? La presión nos dijeron que eran 720 milímetros de mercurio. 720 milímetros de mercurio. El peso molecular 64.066 gramos sobre mol. La R ahorita la ponemos y la temperatura eran 293.15 Kelvin. 293.15 Kelvin. Ahora, ¿en qué quiero la R, no? La R debe de tener unidades milímetros de mercurio, mol, milímetros de mercurio por una unidad de volumen, la que fuera, entre mol, Kelvin. Pues vámonos a la tablita. Esa está acá. Vamos a quitar esto. Milímetros de mercurio. Búscate una. Mira, aquí tenemos esta. Milímetros de mercurio, metro cúbico, mol Kelvin. ¿De acuerdo? Y es .062 361. ¿De acuerdo? Ahí donde está el cursor. Vamos a escribirla, ¿no?
0.62361 milímetros de mercurio metro cúbico sobre mol Kelvin. Y ahora cancelo cosas, ¿no? Los milímetros de mercurio se van con estos milímetros de mercurio. Los mol, aquí nada más hay que cuidar que me va a quedar, déjame ver si los mol se van con estos mol. Y ¿dónde están los Kelvin? Se van con estos Kelvin. ¿Y qué me va a quedar? ¿No? Es lo que hay que cuidar. La densidad va a tener unidades de gramos arriba entre metros cúbicos abajo. Entonces ahora sí, hago todas las multiplicaciones y divisiones. Esto me va a quedar en gramos sobre metro cúbico. Ya no tengo que convertir nada, ¿no? Vamos a hacerlo. 720 por 64.066 y eso entre 293.15 por punto. Si era 62, ¿verdad? No, me falló ahí, era 0.62. Me faltó un cerito, ¿eh? Ahorita se lo pongo. 0.62.361. Aquí me faltó un cero. Sale. Entonces eso da 2523.23 gramos por metro cúbico. Y ya estuvo. ¿Cómo ven? ¿Fácil? ¿Fácil o no fácil? ¿Sí me oyen? Sí, profe. Sí, profe, se entendió bien. Prof, pero si va a venir en el examen. Perfecto. En el examen nos pone más difícil. Más o menos. Más o menos. No se preocupen. Te pongo, por ejemplo, un gas que tenga una molécula más o un gas que a lo mejor tú no conoces y que no esté el peso molecular en internet y tengas que calcular a mano. Pero es lo mismo. El procedimiento va a ser lo mismo. No pasa nada. Déjame lo paso al pizarrón. O te pongo una moleculota grandota de un gas, ¿no? También te la puedo poner. A lo mejor sí está en internet, pero una molécula más grande. O una tablita, por ejemplo, ¿no? Me quedé en el peso molecular. Sí, está bien. Sí. Pero es lo mismo, está bien fácil. Todavía no llegamos a lo difícil. Listo, chicos. Ya es todo, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno. Ahorita vamos a platicar un poquito de la ley de conservación de la energía. Ah, bueno, profe, a mí nada más me quedó una duda de la tarea, pero en la 17 es algo muy rápido. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el 17?
17. ¿Cuánto gas a 85 y 700 a volumen constante de un cilindro se comprime? Su temperatura disminuye 2/3. ¿Qué presión ejercerá el gas? Justo lo de 2/3 es que ustedes de dónde toman los 2/3, ya convirtiendo 85 grados Celsius a Kelvin o desde antes. No, primero conviertes y luego bajas la temperatura. Ah, ok, es que yo lo hice al revés. Primero bajé la temperatura desde Celsius, o sea, el Celsius lo tomé entre 3, tomé 2/3 y eso lo convertí a Kelvin. Sí, mira, para que nunca tengan problema, antes de hacer cualquier cosa, las temperaturas conviértanlas. Ok, Antes de que hagan cualquier operación. Porque cuando se suman, cuando no se multiplican o se dividen, en este caso te tiene que dar lo mismo, ¿no? Porque es una multiplicación y una división. Pero para que ustedes no se confundan, antes de que hagan cualquier operación, primero cambien las temperaturas a Kelvin y luego ya hacen todo lo que quieran, ¿no? Entonces, ese es el método más fácil, ¿no? Aunque aquí en este problema te tiene que dar lo mismo, mejor primero convierte y luego haces todas las operaciones que quieras. ¿Sale? O sea, aquí nada más te dicen, ¿no? Si esta es la temperatura bajó 2/3 de esta. Entonces es como si multiplicaras esta temperatura por 1/3, esa es la nueva temperatura, ¿no? Y te piden la presión. Entonces te dan presión 1, temperatura 1 en Kelvin, y luego multiplicas por 1/3 en Kelvin, ¿eh? Y ya despejas la presión y ya estuvo. ok, es que igual arriba hay uno de 1/3, es que entonces creo que eso los hice mal, porque en pues le digo que lo tomé, lo dividí entre 3 y eso lo multipliqué por 2, porque como bajó 2/3 y eso se lo resté al 85. Ah, no, está mal. Primero convierte temperaturas y luego ya haces estas multiplicaciones. ¿Sale? Ok, ok. Sale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la tarea creo que ya es todo. ¿Sale? Vámonos a la presentación de PowerPoint. Ahí está. Dejé una tareita de que leyeran unas páginas del libro. Y hoy voy a retomar un poquito esto. ¿Sale? Vamos a platicar un poquito de la ley de la conservación de la materia y de la energía. Tú conociste y tú viste en cursos pasados que la ley de la conservación de la materia decía en palabras comunes, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía también es muy similar a la ley. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En palabras comunes. Pero ahorita queremos darle un poco más de formalidad. Entonces, bueno, yo aquí esto te puse de actividad en casa de repaso, cómo cambiar las temperaturas a diferentes escalas, la REMOA, que ya no se usa, pero ya ustedes eso lo saben hacer, ¿sale? También en clases anteriores vimos que el calor es una energía en tránsito o en movimiento. Es la energía que se transfiere entre dos sistemas, pero es debido a la diferencia de temperaturas. Eso lo vimos como la ley cero de la termodinámica. ¿Sale? Que tenía que llegar al equilibrio. Entonces así definíamos el calor. Y vimos esto, ¿no? Donde había una pared que tenía dos temperaturas diferentes de cada lado de la pared, entonces había un flujo de calor en este sentido. Y vimos también que había tres mecanismos de transmisión de calor: conducción, convección, radiación. Conducción era debido a una transferencia de energía a través de los sólidos, a través de una pared como esta. Convección era debida a la transferencia
de calor en un fluido, que puede ser un líquido, que puede ser un gas, y eso estaba generalmente pegadito a una pared. Aquí hay un fluido que se está moviendo y que a lo mejor aquí está T2, y imagínate que acá está T1, acá abajo, y entonces hay un flujo de calor, pero ahora para abajo, ¿no? ¿Sale? Y se hacían corrientes convectivas, y decíamos que tú lo veías, si tú ponías, por ejemplo, un vasito con agua en el horno de microondas y le pones 10 segundos y luego sacas el vaso con mucho cuidado, vas a observar unas como onditas. Esas onditas es un flujo de esa agüita que se está moviendo por la diferencia de temperaturas, ¿no? Y la radiación, que ya la conoces, cuando tú vas a la playa, el sol te manda una luz que te calienta la piel, ¿no? Y hasta te la quema, pues, y eso es broncearse, ¿no? Esas eran las 3 formas de transmisión de calor. Luego también, en lo que se quedó que iban a leer, venían todas estas fórmulas que decía, ¿cuáles son las unidades de calor? Es energía, entonces está dado en joule y comúnmente en kilojoule o en kilonewton por metro, o también en kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado. Esto en el sistema internacional. En el sistema inglés, en unidades de energía británicas o BTUs, ¿sale? O también en libras por pie. ¿Pero qué libras? Libras fuerza, no libras masa. Libras fuerza por pie, ¿sale? Ahora, fíjate que aquí el calor lo estamos representando como una Q mayúscula, pero también puedo representarlo como una Q minúscula, pero no es el calor energético, sino es la transferencia de calor por unidad de masa. La Q minúscula es el calor Q mayúscula con unidades de energía entre masa. Y a esta se le llama Q minúscula o transferencia de calor por unidad de masa. ¿Qué unidades tendrá? Pues la de arriba tiene unidades de energía, la de abajo de masa, kilojoule sobre kilogramo. ¿De acuerdo? Ahora, para calcular esa transferencia de calor, yo la calculo a través de una integral. Transferencia de calor va a ser igual a la integral desde una temperatura T1 hasta una temperatura T2 de una Q con puntito. ¿Qué es eso de Q con puntito? Ahorita lo vemos. Por el diferencial de temperatura. ¿Sale? Las T's que están aquí son, digo, por diferencial de tiempo, estoy diciendo temperaturas. Me equivoqué. Repito. La tasa de transferencia de calor, Q, va a ser igual a la integral de tiempo 1 a tiempo 2 de Q con puntito, ¿sale? Por un diferencial de tiempo, no de temperatura, de tiempo, ¿sale? Donde este Q con puntito es el calor por unidad de tiempo, o sea, es kilojoule por unidad de tiempo, entre segundo o en milisegundo o la unidad de tiempo que tú quieras, ¿de acuerdo? Este Q. Entonces es una integral a usados. Entonces, ¿por qué? Porque en problemas más adelante yo te puedo dar quién es este Q con puntito y tú tienes que realizar una integral para sacar este Q, la tasa de transferencia de calor o el flujo de calor, cualquiera de los dos nombres. Ahora, si la transferencia de calor es una constante o la tasa de transferencia de calor es una constante, esta integral se hace más fácil. Sacas este Q con puntito y esta integral te queda una resta de T2 menos T1 y esto es un delta T. ¿Qué unidades tiene esto? Pues como el delta T es tiempo, tiene unidades de tiempo, por ejemplo segundos, y este Q tiene unidades de energía entre tiempo,
se cancelan las unidades y me quedan unidades de energía que son kilojoule. ¿Sale? Déjenme ver, alguien quiere entrar. León Jiménez, muy tarde. ¿Sale? Entonces así, bueno, regreso mejor. Así podemos ver tres cosas diferentes. El flujo de calor o tasa de transferencia de calor, ¿sale? Con diferentes unidades. La transferencia de calor por unidad de masa, Q minúscula. Y esta es su fórmula. Estas son sus unidades. Y si nos dan datos de la tasa de transferencia de calor, pero por unidad de tiempo, entonces tengo que ocupar esta integral para sacar la tasa de transferencia de calor en unidades de energía. Y si este Q es una constante, entonces se simplifica. El resumen de esta diapositiva. Bueno, ahora, un proceso adiabático. Ya también antes habíamos hablado de qué era el proceso adiabático. ¿Qué era un proceso adiabático? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? No, pues. Un proceso adiabático es aquel proceso en donde el sistema está aislado. ¿Sale? O sea, no hay transferencia de energía. Y tiene la misma temperatura en cualquier punto del sistema. Si estuviera aislado completamente, no sale más energía. Y aquí donde tengo el cursor está a una temperatura y acá también está a la misma temperatura, pues entonces no hay transferencia de calor, porque la transferencia de calor se debe a diferentes temperaturas. Pero si todo aquí adentro está a la misma temperatura, no hay un flujo de calor o transferencia de calor. ¿De acuerdo? Aquí vamos a discernir en dos tipos de cosas. Una que se llama masa de control y otra que se llama volumen de control. Y hay que ser cuidadoso. Cuando el sistema es cerrado, entonces vamos a hablar de masa de control. Acuérdense que les puse un ejemplo ya en muchas clases atrás de que si queríamos analizar a los hombres de un salón, no a las mujeres, solo a los hombres de un salón, veíamos dónde estaban sentados los hombres y yo ponía un límite imaginario alrededor de los hombres, ¿no? Y con eso íbamos a aislar nuestro sistema y a eso le llamábamos frontera de sistema. Bueno, cuando el sistema es cerrado, nos vamos a referir a ese límite del sistema como masa de control. Pero cuando el sistema es abierto, ya no le vamos a llamar masa de control al límite, le vamos a llamar volumen de control, que es diferente. ¿Sale? Usados con esos dos términos. Sistema cerrado, masa de control. Sistema abierto, volumen de control. ¿Sale? Entonces, en este caso, aquí les puse un ejemplo a ver si se ve. Déjenme bajar tantito. Ya me pasé. Ahí está. En este ejemplo que les puse es una zanahoria. ¿Dónde va a estar el límite del sistema? En la pared de la zanahoria, ¿no? La parte superficial de la zanahoria. ¿De acuerdo? Si yo pongo ahí mi control, no sé si es masa o es volumen de control, ¿de qué dependerá? Yo tengo que decir en qué condiciones está la zanahoria. Si la zanahoria no permite a través de la frontera, que es su superficie, ni transferencia de masa, ni transferencia de energía, entonces está completamente aislado, también pertenece a un sistema cerrado, ¿no? Entonces hablamos de masa de control. Pero si no tiene nada así como está en el dibujito, es un sistema abierto.
Entonces el volumen de control va sobre la superficie de la zanahoria, ¿no? Incluyendo aquí la parte verde de la zanahoria, ¿no? Y si te fijas, no, ya es un volumen de control de un objeto que no tiene una geometría específica. Usados porque muchas de las cosas que vamos a analizar no tienen geometría específica. Si yo te pido sacar el volumen de la zanahoria, pues no va a ser tan fácil porque no tienes una ecuación matemática para sacar el volumen de esta zanahoria, ¿no? Tienes que buscar otros mecanismos. Un Arquímedes. Sí, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, tienes que buscar la manera de sacar ese volumen. Ahora, una zanahoria no es gaseosa, ¿verdad? Es un sólido. Pero bueno, lo podemos analizar. Entonces, nuestro sistema va a ser la zanahoria. Y también vamos a ver qué sucederá si la zanahoria está a una temperatura y los alrededores está a otra temperatura. Y si decimos que la temperatura de afuera es más grande que la temperatura en el sistema, que sería la zanahoria, se va a calentar la zanahoria. Esto lo ves en el refrigerador de tu casa, ¿no? Tú llegas y metes la zanahoria al refrigerador. Ahí la dejas. Luego, cuando la sacas, pasa este ejemplo. El aire está más o menos como a 25 grados y tu zanahoria a lo mejor está como a 5. ¿Qué le va a pasar? Pues hay un flujo de calor del aire hacia la zanahoria. Y entonces, por la ley cero de la termodinámica, pues va a empezar a calentarse la zanahoria hasta que alcanza la temperatura de equilibrio, que en este caso va a ser la temperatura del aire, ¿no? Y tú pues lo haces todos los días, ¿no? En tu casa. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de volúmenes de control porque es un sistema abierto. ¿Sí me explico? También hablamos de trabajo en lo que te dejé de tarea. Hablábamos que era el trabajo, ¿no? Es la transferencia de energía que está relacionada con la fuerza y esa actúa a lo largo de una distancia. Entonces, aquí hay que ser cuidadosos, ¿no? El trabajo, fíjate, si yo quiero saber cuánto trabajo necesito o genero para levantar una caja, entonces necesito saber pues el peso de esta caja para sacar la masa de esta caja y luego la fuerza con la que tengo que aplicar para levantarla. ¿Sí? Entonces el trabajo está en vertical. Pero si ya empiezo a caminar con esa caja, el trabajo en vertical ya no existe. ¿Por qué? Porque ya no estoy moviendo la caja en vertical, ahora la voy a mover en horizontal. Entonces aquí yo no hago trabajo. El trabajo solo lo hago cuando la levanto, pero ya cuando camino no hago trabajo. Y entonces tú te preguntas, dices, bueno, sí, pero no. Pues levantarla a lo mejor es bien fácil, pero a ver, camina 5 kilómetros con una caja que está bien pesada, ¿no? Pues sí sí necesito trabajo. Bueno, pero ya no es en forma vertical, ahora es en forma horizontal. Y le voy a aplicar una fuerza, pues sí, necesito una fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza que hacen mis manos, ¿no? Para mantenerla, pero no está en vertical, está en horizontal. Ahora, cuando hablamos de gases, el típico ejemplo de un cilindro que hemos estado analizando siempre, aquí también se genera un trabajo. ¿Cuál? Tengo este gas que hace que choque con el émbolo y que lo impulse hacia arriba, ¿no? Entonces hay una fuerza para impulsar el émbolo hacia arriba, una cierta distancia. A lo mejor esa distancia puede ser muy chiquitita o puede ser muy grandota. Si fuera muy chiquitita le llamamos diferencial de distancia o de posición y la fuerza que se ejerce. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo también se puede poner por unidad de masa o por unidad de tiempo. ¿De acuerdo?
Entonces es el trabajo y lo divides entre la masa, pues entonces va a ser el trabajo por unidad de masa. Y si ahora el trabajo lo divides por unidad de tiempo, a eso se le llama potencia. Y está muy relacionado con algo que vamos a ver más adelante. La potencia de un motor. Que te dicen, oye, la potencia de tu motor es de 20 caballos. Dices, ¿eso es mucho o es poquito? Y a lo mejor te imaginas que son como si fuera una carreta, ¿no? Que la va jalando 20 caballos. Pues sí, de ahí fue la idea donde salió esas unidades de potencia, ¿no? De caballos de potencia. Bueno, pero eso al final viene dado más por el torque, ¿no? Ok, el torque que es la capacidad que hace tu motor para girar un eje, ¿no? Eso es un torque. ¿De acuerdo? Bueno, entonces fíjate, ¿cuál es el trabajo por unidad de masa? Pues el trabajo que es unidades de energía por unidades de masa, kilojoule sobre kilogramo. Y el trabajo por unidad de tiempo, aguas. Es una integral como en el calor, igual. ¿Sale? Pero por unidad de tiempo. ¿Sí o no? Vamos bien. Nada más que esto, aquí hay que tener cuidado. Ahorita lo platicamos. Por ejemplo, un resorte. El trabajo que se genera un resorte es la fuerza que aplica por la distancia. Pero la distancia en un pequeño diferencial, ¿no? Que va de una posición 1 a una posición 2. ¿Sale? Normalmente lo que se dice es que esta fuerza tiene una expresión así. La fuerza va a ser igual a una constante K por X. X es la posición. Y esta constante me viene dada por el material con que está hecho este resorte. Tú te has fijado que hay muchos resortes y hay unos que son muy duros y hay otros que son muy blanditos. Un resorte de plástico, por ejemplo, es muy blandito y uno de acero pues es muy duro. Entonces tienen diferentes valores de K, cada uno de ellos, dependiendo del material con que están hechos. Si agarras esta, la metes aquí, calculas la integral y la resuelves desde el punto 1 hasta el punto 2, te queda algo así. ¿De acuerdo? Y con esto puedes sacar el trabajo que se requiere o genera un resorte, como un medio de la constante por x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado, a la hora de resolver esta integral. Ahora, para un cilindro con un gas, ¿cómo va a ser, no? Lo mismo, el trabajo va a ser desde un estado 1 a un estado 2 de la presión por un pequeño diferencial de volumen. Ahora es de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay que resolver la integral. Me tienen que decir cómo es esta función. Si fuera un gas ideal, esta función de aquí tendría que ser, acuérdate que el gas ideal es PV igual a nRT, despejas la P y esa es la función que pones aquí y resuelves la integral. Pero si no fuera un gas ideal, ahorita vamos a ver otra ecuación, esta integral se complica. Ahorita vamos para allá. ¿Sale? Ejemplos, fíjate bien, ¿eh? En un diagrama presión-volumen, como este, presión contra volumen, si paso desde el estado A al estado B y yo quisiera saber cuánto vale la integral para sacar el trabajo, lo quiero, ¿no? ¿Cuánto vale la integral de pasar desde A hasta B al volumen constante? Pues acuérdate que la integral es el área bajo la curva. ¿Y qué área tendrá una línea? Pues no tiene. Entonces, cuando estás a volumen constante, el trabajo es cero, así como dice aquí. ¿Sale? Nada más cambia la presión, pero no cambia el volumen. Entonces, no hay trabajo. Y ahora velo aquí.
Para que haya trabajos, yo voy a aplicar una fuerza, pero tiene que haber un cambio de volumen. Si este no se mueve, pues no hay trabajo, porque no hay cambio de volumen. El volumen es constante. ¿Sí me explico? Abusados, porque ahora sí ya empiezan las cosas ya más serias. Entonces, cuando estamos a volumen constante, ¿cuánto vale el trabajo? 0. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Sí. Ahora fíjate, ¿no? ¿Qué sucede si no es el volumen constante? Si ahora la que es constante es la presión. Aquí está el diagrama, mira. Aquí estoy en A y me voy a mover a B. La presión es constante, es la misma, pero el volumen no. Ah, bueno, pues si el volumen no es constante, eso quiere decir que aquí sí voy a poder sustituir la ecuación en la presión y resolver la integral. ¿Sale? Pero si la presión es constante, pues la saco de la integral y me queda la integral de 1 a 2 o de A a B del diferencial de volumen. Entonces, a la hora de hacer esa integral, ¿qué me queda? Volumen 2 menos volumen 1 y la presión que estaba afuera la multiplico. Entonces, el trabajo cuando estoy a presión constante es P por V2 menos V1, que es el área bajo la curva. Fíjate bien, yo te puedo dar y te doy esta ecuación o te doy esta ecuación y te pido, a ver, dime cuál es cuál, ¿no? Nada más acuérdate del área bajo la curva. ¿Cómo saco el área de este rectángulo? Pues la altura del rectángulo por la base del rectángulo, ¿no? ¿Sale? Entonces, si yo te doy cuánto vale este volumen 2, cuánto vale este volumen 1 y te digo cuánto vale la presión, el trabajo nada más es que agarres este menos este. Ya te da esta distancia. Y lo multipliques por la altura. Vamos a suponer que este volumen 2 vale 10. Este volumen de aquí vale 5. Entonces, ¿cuánto mide de aquí hasta acá? Pues 10 menos 5. Es una distancia de 5. Y este experimento lo hago a la presión de 1. Esto vale 1. ¿Cuánto vale el trabajo? Pues 5 kilojoules. ¿Sí lo ven? Entonces, no necesito hacer integrales, ni si me dan esta gráfica, pues nada más es calcular el área del rectángulo. ¿Qué sucederá cuando ya no es un rectángulo, sino cuando ya va para acá? Así de ladito, con una línea recta aquí. Pues también no hay mucho problema, ¿no? Es un triángulo arriba, un cuadradito abajo, el área bajo la curva, saco el área del triangulito de arriba y el rectángulo de abajo y ya estuvo. Y no necesito hacer todos estos rollos de integrales, sino gráficamente lo puedo hacer. ¿Sí me explico? ¿No se me han perdido? Entonces vamos a tener que resolver la integral o no. A veces sí, a veces no. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Mira, vamos a ponerte un ejemplo aquí en el pizarrón, ¿no? A veces yo te pongo en los problemas, te digo algo así. Te doy un dibujito. Te digo que tienes esto. Bueno, medio burdo, pero ahí está, ¿no? Te voy a decir que aquí tengo 12. Aquí tengo 10 y aquí tengo 2. Vamos a decir que esta es una presión en atmósferas. Y acá tengo un volumen en metros cúbicos. ¿Sale? Y te pido que calcules el trabajo de ir desde este 1 hasta este 2.
¿Cuánto vale el trabajo? Pues el trabajo va a ser el área bajo la curva. ¿Cuál es el área bajo la curva? Esto que está aquí. Bueno, bien hechecito, ¿eh? Ya me salí del cuadrito, pero es este pedacito. ¿Sale? Entonces, con esos datos, tú ya lo puedes calcular con un dibujito, ¿no? Pues área bajo la curva es un rectángulo, pues va a ser igual. Ay, espérame. Va a ser igual a 12 menos 10 y eso multiplicado por la altura, que eso es un 2. Entonces son 4. ¿Sí o no? Sí, profe. Pues está bien fácil, ¿no? Gráficamente. ¿Qué sucederá ahora? Fíjate ahora. Voy a borrar. Aquí ya no lo pasé al pizarrón, ¿eh? Abusados. ¿Qué sucederá ahora si te pido que pases? Se supone que está paralelo, ¿eh? De este puntito a este puntito. Aquí está el 1, aquí está el 2, estado 2. Y aquí está la atmósfera, 2 atmósferas. Y aquí está una atmósfera. ¿Cuánto vale el trabajo ahora? El trabajo ya no va, ya de ahí me doy cuenta no hay área bajo la curva. Por lo tanto, el trabajo de ese proceso vale 0. ¿Sí me explico? Sí, Nada profe. más con la gráfica, ¿no? No necesito hacer la integral. Ahora, ¿qué sucederá si yo quiero ir de aquí a aquí? Aquí está el 2, aquí está el 1. Y aquí vamos a decir que está en 10 y aquí está en 11. Voy a borrar este 10 feo y ese 12. ¿Cuánto vale el trabajo? Bueno, gráficamente lo que tengo que hacer es ver. Lo voy a dividir en dos. Un triángulo en la parte de arriba. Este triangulito. Y un rectángulo en la parte de abajo. ¿Qué conozco del rectángulo, no? Bueno, es un cuadrado, pero puede ser la escala, ¿no? La distancia que hay de aquí a aquí, eso es un 1. Y la distancia que hay de aquí a aquí también vale 1. Ahora, ¿cuánto vale la distancia que hay de aquí a aquí? Lo hice muy feo, es corchete. Profe, ¿no sería más fácil sacarlo por el área de un trapecio? También es lo mismo. Eso es un 1 también, ¿no? La distancia que hay de aquí para acá. ¿Sí o no? Entonces tengo dos. Lo puedo sacar con el área del trapecio o lo puedo sacar con un triángulo y un cuadrado en este caso. Este vale 1, este vale 1. El triángulo. Y luego el cuadrado, este vale 1 y este vale 1. ¿Cuánto vale el área del cuadrado? 1 por 1, 1. Área del cuadrado vale 1. ¿Cuánto vale el área del rectángulo? Del triángulo, perdón. ¿O 5? La base por la altura entre 2. ¿Sale? Un medio. Sí. 1.5. Un medio. Entonces, ¿cuánto vale el área del triángulo con el rectángulo? Que ese es el trabajo. El trabajo vale 1.5. Eso es gráfico. Y no hice ninguna integral. ¿Sale?
Pero ahora viene lo bonito, ¿no? ¿Qué tal si no es así? ¿Qué tal si esta cosa ahora es así? A ver, calcula el área. Yo veo 4 rectángulos, 5 círculos y podemos hacerlo. Bueno, ya eso que acabas de decir es bien interesante, ¿no? Yo pudiera partir esto en pedacitos aquí. Y ir sacando, aproximando como si fuera triángulo, rectángulo, triángulo, triángulo, rectángulo. Aquí parto este, triángulo, rectángulo, aquí parto este, un triángulo y un rectángulo. Y así lo voy rebanando. Eso que estoy haciendo, pues es a sacar una integral. Bueno, sí, Eso, era lo que le iba a decir. ¿no? Eso de hacerlo en pedacitos, pues es sacar una integral. Entonces, si a mí me dicen cómo va la función esa rara, con una ecuación, pues saco la integral y lo resuelvo. Y con eso ya puedo sacar el trabajo. ¿Sí me explicó? Porque eso van a venir en otros problemas, ¿no? Algunas veces te voy a dar la ecuación que está moviendo ahí y te digo, a ver, calcula el trabajo. O te digo que es lineal o algo y ya tú tienes que ir deduciendo si lo haces por el método gráfico o lo haces con la integral. Como tú puedas. El chiste es resuelve. ¿Sí me explicó? Abusados, ¿eh? Esto ya se pone bonito, ¿eh? Entonces, aquí están ejemplos simples. ¿Sale? Entonces, la forma coloquial o normal de la ley de la conservación de la energía es: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso lo vemos desde los ejemplos que vimos al inicio del cuatrimestre, ¿no? Cuando estábamos hablando de energía. Resulta que tenías energía potencial. Tenías una piedra a una cierta altura y la dejabas caer. ¡Pum! Entonces, toda esa energía potencial se convertía en energía cinética, ¿no? Porque se iba acelerando esta piedrita hasta caer al piso. ¿De acuerdo? En un fluido, ¿qué pasa en un fluido, no? En un fluido, en una válvula como esta, entra un líquido por aquí. Si yo abro un poquito esto, el fluido va a empezar a moverse, va a pasar por aquí. Y va a cambiar su energía completamente. Tú lo te das cuenta, esto lo haces tú. Una válvula puede ser tu dedo en la punta de una manguera. Cuando abres la llave y empieza a salir agua y tú pones el dedo en la punta de la manguera y le mueves completamente tapada, mueve a salir el agua sale muy lejos. Pero si vas destapando la manguera, ese chorro va haciéndose más cercano hacia ti hasta que destapas la manguera y es lo más cerca que te da el agua, ¿no? ¿Sí o no? Para regar, pones el dedo. ¿Verdad? Y ese es el mismo efecto que estás haciendo aquí con una válvula. Entonces, cuando tú abres, por ejemplo, la válvula para que pase agua de tu cisterna a un tinaco, a lo mejor en tu casa, si la abres, ¿qué vas a hacer? Pues le estás dando mucha velocidad al fluido por aquí, ¿no? Mucha velocidad al fluido. ¿De acuerdo? O sea, tienes que ser cuidadoso, ¿no? La presión es otra cosa. Ahorita estamos hablando de la velocidad del fluido. Entonces, tú lo que haces es hacer que se acelere el fluido. Entonces, si tú tuvieras problemas, por ejemplo, en tu baño, si tú tienes problemas de que no sale bien el agua y tienes una llave de paso en la entrada de tu casa, ¿qué tienes que hacer para que salga más el agua? ¿Abrirla o cerrar la llave? Pues cerrar tantito la llave para darle velocidad al agua, pero la presión cambia y la puedes
abrir y entonces va más lento el agua y la presión también cambió. Eso es los que tienen calentador de paso influye mucho en los calentadores de paso. Los que tienen calentador de tradicional de tanque, ahí no tiene ninguna influencia. Pero en un calentador de paso sí. Tienen todos los calentadores de paso abajo, tienen una valvulita para que tú regules si se enciendan y se apaguen solitos y pueda calentarte bien el agua. No sé, los que tienen calentadores de paso a lo mejor me están entendiendo completamente. Pero los que no tienen calentador de paso no sufren, ¿no? Los que tienen calentador de paso, lo que sucede es que cuando tú vas a abrir la llave para bañarte, el agua caliente, a veces se calienta mucho y a veces se calienta poquito. Y tienes que estar regule y regule mientras te estás bañando. ¿Eso por qué? Porque no has calibrado tu válvula que está abajo del calentador de paso, ¿no? Para calibrarla, pues la tienes que poner en una posición y ya no le muevas. Ya que la dejaste ahí, te vas al termostato de tu calentador y ahí lo ajustas. Y no le muevas nada. No le muevas. Y vas a ver que ya te vas a poder bañar bien. ¿Sí les pasa? ¿Alguien tiene calentador de paso? ¿O nadie? ¿Todos son de tanque? Yo, profe, yo tengo de paso. ¿Y no tienes problemas con el calentamiento? Que a veces calienta mucho y a veces calienta poco. Sí, de hecho, bueno, hace poquito me cambié de casa, hace menos de un mes, y nunca me había tocado. Y sí, tengo ese mismo problema de a veces abre la caliente, sale fría un momento, de repente sale ya hirviendo el agua, le abres poquito la fría para regular la temperatura y se pone muy fría y Se pone muy fría. sí, está de locos. Mira, revisa tu calentador de paso abajo, donde entra el agua. O bueno, depende del modelo, puede ser abajo, puede ser arriba, ¿no? Pero donde entra el agua hay una valvulita. Entonces esa manténla fija, o sea, abierta a la mitad más o menos de toda la abertura. La dejas a la mitad. Y luego te vas a un control que tienen todos los calentadores que se llama termostato. Y ahí regulas la temperatura hasta la temperatura que tú te quieras bañar, porque unos se bañan con agua más caliente y otro con agua más fría. Tú la regulas. Y ya que la regulaste, ya que dices, esta es la temperatura con la que me quiero bañar, no muevas esta válvula. Y ahí la dejas hasta que cambie de estación. O sea, si ahorita está haciendo frío y se vienen los fríos, pues la dejaste regulada, pero cuando sea época de calor tienes que volver a hacer lo mismo. Volver a abrir la válvula y volver a calibrar. Ese es el problema de los calentadores de paso. Todos son así. Por ahí alguna vez en una plática entre ingenieros decía, ¿cómo es posible que no han podido arreglar eso si eso es tan fácil poniendo controles automáticos? Pero nos saldrían los calentadores de paso, en lugar de que nos cuesten ahorita, no sé, han de andar como unos 10,000 pesos, me imagino, más o menos. Nos costarían como unos 15,000 por poner unos controladores para poderlo hacer. ¿Sale? Y todo esto se calcula con lo que nosotros estamos viendo ahorita, ¿no? Con un poquito de la materia de mecánica de fluidos o flujo de fluidos, no sé cómo se llama aquí, cómo le dicen aquí en Unitec. Con esa materia, con transferencia de calor y con termodinámica, arreglamos los calentadores de paso. Pero bueno, nadie lo ha querido hacer porque sale caro y no lo venderían. Pero nosotros somos ingenieros, entonces tú pudieras hacerlo en tu casa, pudieras poner un controlador que abra esta válvula y que regule la temperatura, pero considerando el ambiente. El problema es que estas cosas consideran el fluido, pero no consideran el ambiente. Y si ya tú haces eso, se acabó el problema, todos nos podemos bañar bien.
Hay unos calentadores, por ejemplo, para edificios, eso sí lo tienen, son calentadores de paso, pero son muy grandotes y sí traen los controladores. Y por ejemplo, en un edificio grandote donde hay 30, 40 departamentos y todos comparten un solo calentador, entonces ahí no hay problema. Todos se bañan a la misma temperatura, pero ahí el problema es, oye, ¿y a qué temperatura nos vamos a bañar todos, no? Porque algunos quieren una temperatura más alta, otros más baja. Entonces, generalmente se pone a una temperatura alta y ya después tú solito lo regulas en tu baño con el agua fría. Pero ahí no se enfría ni se calienta como los calentadores chiquitos, ¿no? No hay esos cambios bruscos. Y solitos se regulan con el ambiente, con lo que está alrededor. Esto es bien bonito y bien interesante para los que les gusta la transferencia de calor. Es bien bonito, bien interesante y les puede dejar mucho dinero si al rato lo hacen pues bien profesional, ¿no? Entonces, es interesante verlo. Bueno, entonces, si se tiene un sistema que experimenta un proceso en el que entra y sale energía, tenemos que ver varias cosas, ¿no? Entra energía, sale energía. Esto es debido a la transferencia de calor. También puede ser debido al trabajo que se genera. ¿De acuerdo? Puede ser un fluido o puede ser un movimiento de un coche o de un ave o de lo que tú quieras. Pero también, ¿dónde estabas al inicio y dónde estás al final? Esto que te estoy poniendo aquí es la ley de la conservación, una de las formas de la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En palabras comunes y en lenguaje matemático es esto: la energía inicial más la energía que entra menos la energía que sale va a ser igual a la energía final. Y de aquí despejas lo que se te ocurra, ¿no? Nada más date cuenta que aquí en esta diferencia de entrada y salida puedes buscar calor, trabajo o los dos. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? Bueno, fíjate, ¿no? ¿Qué sucede si yo me agarro esta energía final que está del lado derecho del igual y la paso del lado izquierdo? Entonces está sumando, pasa del lado izquierdo, negativa. Entonces me quedaría energía inicial menos energía final. Y luego el calor que entra, digo, la energía que entra menos la energía que sale debe de ser igual a 0. Acá queda un cerote. ¿Me explico o no me explico? Entonces, si aquí considero el calor y el trabajo en esta diferencia, yo lo puedo poner esa misma ecuación, esa ley de conservación de la energía de esta forma, donde la energía final menos la inicial va a ser igual, no sé si lo ven, si lo paso para acá, pasa negativo, quedaría energía inicial menos energía final. Si multiplico por menos 1, me quedaría final menos inicial. Y estos que están aquí, los paso del otro lado, entonces me quedaría energía, esta negativa se vuelve positiva y esta positiva se vuelve negativa, pero al multiplicar por menos 1 me queda energía, del lado derecho, energía que entra menos energía que sale. Y del lado izquierdo, energía final menos energía inicial. Eso es lo que tengo aquí, energía final menos energía inicial. Si solo hablo de calor, me quedaría, esa energía me quedaría como calor que entra menos calor que sale. ¿De acuerdo? Más, si hablo de trabajo, entonces trabajo que entra menos trabajo que sale. Y luego falta la parte de la masa, ¿no? Masa que entra menos masa que sale. Porque la masa también tiene energía, ya lo habíamos visto, por la ley de la conservación de la materia. Entonces, esta es otra forma de poner la ley de la conservación de la energía, pero más desglosadita, ¿no? Donde va el calor, el trabajo y la masa. Todo lo que entra menos todo lo que sale. Y eso tiene que ser igual a la energía final menos la inicial.
Estamos viendo diferentes formas de energía. ¿Sale? Si yo digo que esa energía final menos inicial la llamo delta E, entonces el cambio, este delta es un cambio, el cambio de energía va a ser igual a la energía interna. Esa U se llama energía interna, más el cambio en energía cinética, más el cambio en energía potencial. Otra forma de la ley de la conservación de la energía. Ya llevamos 3. Es lo mismo. La energía interna es debido a la energía que tiene el fluido, el gas, el carro, el pájaro, todo lo que quieras analizar. ¿Sale? La energía cinética es debida a que se está moviendo. Y la energía potencial es debida a su posición, si está en el techo, o está en el piso, o en donde está. Si sumas todas esas energías, te da el cambio de energía. Y seguimos en la primera ley. Una de las preguntas del examen es, de estas 5 ecuaciones, dime cuál no es la primera ley. Entonces, tienes que aprenderte cuáles son las ecuaciones. Hay muchas formas de esa. ¿De acuerdo? ¿Me explico o no me explico? Sí, profe. ¿Ok? En la mayoría de los casos, estas ecuaciones se hacen así, ¿no? Cuando estamos en termodinámica, se simplifica, ¿no? El cambio de energía nada más va a ser igual al cambio de energía interna. ¿Qué se quitó? Pues se quitó la energía cinética y la potencial. Estos hicieron ceros y entonces quedó el cambio de energía igual al cambio de energía interna. Esta es otra forma, pero ya particular, de la ley de la conservación de la energía. Ahora, si el sistema es cerrado, cerrado significa que no hay transferencia de masa, pero sí hay transferencia de energía. Entonces, si no hay transferencia de masa, pues no hay energía que entra ni hay energía que sale. Se hacen ceros. ¿De acuerdo? ¿Qué queda? Pues queda el calor que entra, el calor que sale, el trabajo que entra, el trabajo que sale. Los podemos simplificar y me queda que el cambio de energía va a ser a Q de entrada menos Q de salida menos el trabajo que sale menos el trabajo que entra por los signos. Este lleva un signo negativo y este por este me da positivo, que es este de aquí. ¿Sale? Entonces a estos dos le vamos a llamar calor que entra o neto de entrada. Aquí está. A estos dos le vamos a llamar trabajo de salida, neto de salida. Otra forma de poner la ley de la conservación de la energía es esta, o también es esta. Ya llevamos varias, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Pero esto de aquí es un caso específico en el que aquí no hay energía cinética ni potencial. ¿De acuerdo? No te dejes marear. Simplemente tienes que ser cuidadoso de cuándo aplicar cada formulita. Entonces, fíjate, en muchos libros esta la vas a encontrar así. Como el cambio de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. Y aquí yo te puse según criterio. Y entonces me vas a echar bronca. Me vas a decir, oye, ¿qué es eso del criterio? Bueno, te lo explico ahorita, pero lo voy a retomar la siguiente clase ya para irnos. Resulta que estos señores de la UPAC, así como vimos hace rato de condiciones normales y estándar, también no se ponen de acuerdo con que el calor que entra es negativo, calor que sale es positivo, y nos ponen un criterio. Y luego estos otros es otro criterio y lo ponen al revés. Y entonces cuando yo quiero hacer problemas dices, oye, ¿con qué criterio quieres que lo haga? Pero eso lo vamos a explicar la siguiente clase porque esto tiene que quedar muy bien claro, pero muy bien claro, porque genera
el mismo problema visto con cada criterio nos genera cosas diferentes numéricamente. Entonces sí tenemos que decir con qué criterio. La mayoría de los maestros de termodinámica agarran y dicen, mira, yo me agarro un libro y con ese libro estudio y ese es el que les digo a mis alumnos y yo digo que calor que entra es negativo, calor que sale es positivo y punto. Y no les dicen los dos criterios. Pero si por ahí hay algún alumno que se va a otro libro y encuentra este criterio, causa un chorro de confusión. Yo mejor te digo los dos criterios y el día del examen te digo, este es el criterio que vamos a seguir nosotros, pero acuérdate que hay dos. No te vayas a confundir en los libros y mejor te digo las cosas como son. Pero lo vemos en la siguiente clase, chicos. Por hoy vamos a pararle ahí. ¿Sale? No se pierdan la siguiente clase porque es sumamente importante lo de los criterios. ¿Sale? Si no, vas a hacer un problema y te va a dar exactamente al revés. Y vas a tener lo vas a tener mal por el criterio. ¿Sale? Vámonos, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente sesión. Profe, una cosa más. Sí. Esta noche. Igualmente. Bueno, no sé si se pueda, pero quería ver si no podía alargar tan siquiera para mañana la tarea 6. ¿Cuál es la tarea 6? La del libro, la que es leer el libro y... ¿Para mañana en la noche? Ajá, No, es que pensé que le iba a dejar para el viernes o algo así. Y ¿Todos están de acuerdo? Chicos. Sí, por favor. Sale. Apenas de una va vez, tiempo de seguir esta. De una vez lo movemos y ya nos vamos. Ya son las 8, ya tengo la otra. Luego llego tarde a la otra. Pero si no lo muevo, no se me vaya a olvidar y les queda les va a parecer que lo enviaron tarde. ¿Seguros que mañana o quieren al jueves? Al jueves mejor, mientras más mejor. Pero lo hacen bien, ¿eh? Porque sí tienen que leer bien los problemas, ¿eh? Está bien, el jueves, pero háganla bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta. ¿A cómo estamos el jueves? Es 14 a 15, ¿no? 15, ajá, 15 de julio. Deja que cargue. No cargó. Oh. Aquí está. Jueves 15, 23:59. Listo, chicos. Vámonos porque tengo otra clase. Hasta luego, profe. Cuídense. Nos vemos. Bye.